Matemáticas 1, Bloque 3, Secuencia 21. Programa 16, Porcentajes. Todos los días oímos hablar de porcentajes. Continuamente escuchamos que algo subió o bajó un 10%, o que un artículo tiene un descuento del 20%. En la escuela, en los libros, las revistas y los periódicos, y hasta en nuestra casa, es usual que se mencionen cuestiones en donde los porcentajes están presentes. ¿No te da curiosidad saber por qué se habla tanto de porcentajes? Nuestro mundo está compuesto por elementos químicos, pero es muy raro que en la naturaleza estos se encuentren en estado puro. Normalmente los hallamos mezclados unos con otros, en estado sólido, líquido o gaseoso. El aire que respiramos es un buen ejemplo. Cada 100 litros de aire están compuestos por 78 litros de un gas llamado nitrógeno, 21 litros de oxígeno y 1 litro de otros gases, como dióxido de carbono, ozono, argón y vapor de agua. Otra forma de decir esto mismo, pero de manera más simple, es mediante el uso de los porcentajes. Si decimos que el 78% del aire contiene nitrógeno, el 21% oxígeno y el 1% otros gases, no solo nos referimos a una muestra de 100 litros de aire, sino que podemos hablar de todo el aire en el planeta, es decir, del 100% del aire. ¿Sabías que el 70% de nuestro organismo está compuesto por agua? Si consideramos que cada uno de nosotros representamos un 100%, nos daremos cuenta de que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Sin importar el tamaño de cada quien, la proporción siempre es la misma. Fortino subió a una báscula y vio que pesaba 52 kilogramos. A partir de este dato, calculó la cantidad de agua que tenía en su organismo. Si el peso de cada persona es el 100% y el 70% de esta es agua, lo que obtenemos es la fracción 70 sobre 100. En este caso, el 100% es el peso del niño, es decir, 52 kilos. Y lo que deseamos saber es qué parte de esos 52 kilos son solo agua. El método que Fortino usó para encontrar el resultado fue poner los datos en una tabla y así relacionarlos más fácilmente. Primero, dividió 52 entre 100 para encontrar la centésima parte de su peso, es decir, el 1% de 52. Así el niño encontró el valor unitario. Después multiplicó el valor unitario por 70, con lo que obtuvo el 70% de su propio peso, 36.4 kilogramos. Por último, para comprobar que su resultado fuera correcto, realizó las siguientes divisiones y encontró que ambas daban el mismo resultado, es decir, que eran fracciones equivalentes. En ocasiones deseamos saber a qué porcentaje de un total corresponde cierta cantidad. Pongamos un ejemplo. Según los datos del último conteo de población y vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, en el año 2005, en México vivimos alrededor de 103 millones de personas, de las cuales aproximadamente 6 millones hablan alguna lengua indígena. ¿Cómo podemos saber qué porcentaje de la población representan? Conocer este dato es importante, porque los pueblos indígenas constituyen una de las mayores riquezas culturales de nuestro país. ...103 millones de personas son el 100% de la población de México.
y 6 millones de personas que hablan alguna lengua indígena son una fracción de ese 100%. Para calcular el porcentaje, tenemos que obtener el valor unitario, es decir, realizar la división y luego multiplicar el resultado por 100. De esta forma obtenemos que el 5.82% de los habitantes de México habla alguna lengua indígena. ¿Sabes qué es el INEGI y cuál es su función? Según tengo entendido yo, el INEGI es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y es el encargado de dar a conocer todas las dudas que se tengan generalmente por medio del internet. Su función es la contabilidad de la población. El conteo de las personas. Darnos información en internet sobre cosas o dudas que tenemos las personas de una comunidad. La estadística es una de las disciplinas matemáticas que más usa los porcentajes. En nuestro país, el INEGI es la institución encargada de realizar censos y conteos de población y vivienda. A partir de la información recabada, el INEGI hace comparaciones estadísticas que nos dicen cómo está compuesta la población, es decir, qué porcentaje de la población son mujeres y qué porcentaje son hombres, o bien, qué porcentaje vive en el campo o en las ciudades. También nos indican cómo va cambiando la población a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el año de 1970 éramos aproximadamente 48 millones de mexicanos. En el 2005, fecha del último conteo de población y vivienda, se contabilizaron más de 103 millones de personas. Una información interesante que podemos averiguar es en qué porcentaje aumentó la población de 1970 a 2005. Un porcentaje también puede ser un número mayor que 100. En este último caso, lo que deseamos saber es qué porcentaje aumentó nuestro 100% original, que era de 48 millones de personas. Por lo tanto, se trata de la fracción 103 millones sobre 48 millones, la cual podemos convertir a números decimales dividiendo el numerador entre el denominador. Como hemos visto, un porcentaje es una fracción de 100, y para convertir un número decimal en fraccionario hay que multiplicarlo por el denominador deseado. Nuestro resultado es 214.58%, pero cuidado, porque este porcentaje nos indica que 103 millones es el 214% de 48 millones. A este porcentaje le tenemos que restar el 100% original para obtener el incremento de la población. De esta forma podemos concluir que en un periodo de 35 años, de 1970 a 2005, el número de habitantes en México se incrementó un 114.58%, es decir, más del doble de habitantes que había en 1970. Hemos visto solo algunos casos en los que se utilizan los porcentajes. Tú puedes buscar otros ejemplos y discutirlos con tus compañeros.